Bueno, buenas noches, apreciados participantes. Bienvenidos a esta segunda web de este diplomado donde vamos a ver toda la parte de promoción de pruebas de software. Muy bien, muchachos. Entonces, en esta web lo que vamos a ver son los niveles de pruebas, tipos de pruebas. Es que se comenzó a escuchar como un ruido extraño. Hola, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí hay, perfecto. Listo. Entonces aquí vamos a ver niveles de pruebas, tipos de pruebas, pruebas estáticas y gestión de pruebas. Bueno, muchachos, entonces en nuestra actividad inicial estábamos reflexionando sobre la importancia de las pruebas y algunos términos generales, ¿no? En los diferentes mapas que ustedes construyeron, que están pues muy completos, los felicito. Excelente trabajo el que han desarrollado, también en toda la parte de pruebas de humo. Muy bien, entonces ya pues estamos tomando la dinámica de pruebas. Ahí en la parte de pruebas, pues finalmente la reflexión que nos quedaba siempre es que a veces por ejemplo, los que trabajamos en la parte de desarrollo o en la parte de análisis y demás, o los que pues estamos interesados en ejercer en esa parte, pues pensamos qué interesante construir el software, pero pues aquí ya nos queda la reflexión de qué interesante construir de software y que además tenga calidad, ¿cierto? Porque puede ser que nosotros entonces hagamos aquí un software súper chévere, pero con un error de producción, que se vaya a producción, que puede ser un error tremendo. Por ejemplo, pensemos en un software bancario donde implique pérdida de dinero para los clientes, pues además que dañamos la imagen del banco, porque pues ya quién va a creer en un banco donde, digamos, hubo semejante fallo tan crítico. También pues podemos ocasionar pérdidas económicas o dependiendo del entorno donde se vaya a desempeñar ese software, entonces nosotros también allí vamos a tener otro tipo de afectaciones, por ejemplo, hasta de salud, si es un software médico y demás. Entonces, en ese contexto de la calidad de software, nosotros estábamos viendo en nuestra actividad anterior que las pruebas tenían tipos y niveles, ¿cierto? Volviendo otra vez a retomar este tema. Los niveles de pruebas, que es lo que pues finalmente nosotros vamos viendo de alguna manera hasta intuitiva cuando estamos haciendo las pruebas, pues van desde lo particular a lo general. Ya lo habíamos mencionado en algún momento. Es decir, de lo particular puede ser un componente puede ser una página en particular, un módulo en particular, un objeto de base de datos que yo vaya a probar, un procedimiento, una clase, por ejemplo, etcétera. Entonces, allí tengo un componente y tengo que ver ese componente, cómo se integra con otros componentes, ¿cierto? Entonces, allí ese componente, cómo se integra con otros componentes. Entonces, ya al integrar, por ejemplo, este módulo con estos módulos que existían, funcionó o este procedimiento almacenado de base de datos, cuando lo integré con la interfaz que lo va a llamar una página web, por ejemplo, funcionó sin problemas. Allí entonces tengo que ver toda la parte como tal de integración. También toda la parte de sistema. Entonces el sistema pues ya es todo el software como tal que nosotros estamos, del cual estamos probando ese componente y desde allí entonces desde el sistema, cómo funciona ese componente en todo el sistema para evitar que pues hayan fallos, allí ocurra un fallo crítico que yo no identifique. Y también las pruebas de aceptación que finalmente es cuando yo estoy con el usuario final, que son esas pruebas cuando el usuario ya interactúa con el software y dice si era lo que yo necesitaba, de acuerdo a los requerimientos que nosotros habíamos establecido, si era lo que yo requería, esto sí me permite generar o empiezan los usuarios a decir, a colocar los peros, pero tal cosa, pero no me genero. Allí en esta parte de pruebas de aceptación, cuando nosotros somos pues los analistas de pruebas o analistas funcionales, allí seguramente siempre los usuarios en este punto siempre van a haber oportunidades de mejora, a veces quieren otra, ay, pero yo quería que me generara así, que tal cosa. Lo más sabio que nosotros siempre tenemos que hacer en estas pruebas de aceptación es que nosotros tenemos que remitirnos a los documentos de requisitos de usuario. ¿Qué fue lo que pactamos con el usuario? Recuerden que finalmente esa labor de escribir los requerimientos o la historia de usuario, etcétera, lo que quede por escrito es lo que nosotros después le argumentamos al usuario. Ah, fíjese que nosotros habíamos quedado que en esta entrega vamos a hacer esto o esto es lo que se esperaba entregar.
porque el usuario aquí siempre va a querer más, o puede ser que realmente identifiquemos ahí algo que no se vio desde el nivel de requerimientos y en esta parte del desarrollo digamos, no, así no puede salir a producción y toque hacer el ajuste, o podemos encontrar mejoras que siempre pues finalmente nosotros como analistas funcionales decimos, yo le voy a comentar a mi jefe de desarrollo, al líder del equipo, sus inquietudes y pues ya ustedes lo acaban de discutir. Nosotros pues finalmente miramos de acuerdo a los requerimientos, lo que ustedes pactaron, o inclusive esto se puede ir a una segunda fase de desarrollo donde van ajustes. Entonces esas pruebas de aceptación aquí también implican un poquito de capacidad de negociación con nuestro usuario, ¿no? Y ellos siempre van a estar pidiendo y nosotros pues ahí también tenemos que llegar a pactar con ellos. Bueno, en esos niveles de pruebas que ya teníamos ahí en mente, que viene desde lo más particular a lo general, de los componentes como tal a todo el sistema, entonces vamos viendo como esta vez del proceso de desarrollo al proceso de pruebas. Entonces fíjense que desde el proceso de desarrollo que nosotros pues ya teníamos ahí en mente, vienen los requisitos del sistema, con esas necesidades del usuario que teníamos acá, tengo un diseño a nivel funcional. Luego tengo un nivel un poco más técnico, ¿no? Porque aquí a nivel funcional puede ser que yo identifique, por ejemplo, los casos de uso y en los casos de uso yo diga, estas son las principales funcionalidades, pero aquí a nivel técnico ya tengo un diagrama de clases, el diagrama de el modelo entidad-relación, etcétera, lo que yo necesite aquí para establecer la arquitectura. Ya llego a especificaciones a nivel de componente, ¿no? Entonces aquí si tenía un diagrama de clases, por ejemplo, aquí ya tendré que ver cómo es la clase como tal. Entonces aquí ya es esos atributos, los métodos. Si tengo algo en base de datos acá, una tabla que se va a llamar, por ejemplo, estudiante, aquí ya tengo que ver la tabla estudiante, pues finalmente qué campos son los que va a tener, ¿sí? Entonces aquí ya vamos desglosando como tal. Si es un procedimiento almacenado, entonces se va a llamar así, pero aquí ya tengo que ver el procedimiento, tiene que recibir estos parámetros, retorna o no retorna, etcétera. Entonces aquí va la especificación muy detallada. Y llegamos a nivel de programación. Fíjense cómo bajamos de requisitos, diseños a la especificación, a llegar a la programación y luego de programación volvemos a subir, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente en esta vez, ya en la parte que vamos nosotros subiendo, vemos que tenemos pruebas de componente. Entonces para ese componente que yo especifique, pues voy a hacer una prueba solita para esta clase, si está, para esta página, para este procedimiento, para esta parte de la base de datos, luego cómo se integra, que decíamos acá, de acuerdo al diseño, cómo es toda la prueba de sistema y la prueba de aceptación que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior. Esos eran los niveles, ¿no? De pruebas que ya ustedes habían investigado muy juiciosamente en los mapas y que nosotros pues acabamos aquí nuevamente de mencionar de lo general a lo particular. También tenemos diferentes tipos de pruebas y una clasificación, porque no es la única, que se nos sugiere desde la metodología ISTQ es esta. Entonces que yo puedo tener pruebas de tipo funcional, o sea que finalmente yo lo que miro es que la funcionalidad básica se esté ejecutando sin problemas. Allí prácticamente estoy haciendo casi que una prueba de caja negra, es decir, yo hago como si fuera el usuario final y aquí me entregan el software. Lo manipulo previo diseño de casos de prueba, claro. Entonces aquí voy a ingresar estas entradas, estas salidas, cómo respondió el sistema. No sé a nivel funcional pues muy poco lo que yo me acerco al código fuente como tal. Y allí también podría tener no funcionales también asociadas a los requisitos no funcionales del sistema. Estos son los funcionales también, ¿no? Una prueba de caja negra, pero donde me decía los requisitos funcionales, el sistema debe generar un reporte, el sistema debe permitir agregar en el carrito, entonces yo todo eso es lo que estoy verificando, de acuerdo a lo que quedó en los requisitos, ¿no? El o no funcional, que a veces no somos tan específicos cuando hacemos documentos de requerimientos, de requisitos de usuario, pero aquí sí toca validarlos, ¿no? Entonces, cosas no funcionales, tiempos de respuesta, seguridad, qué tan usable es el software. Hay software que pues es muy potente, pero la interfaz no es nada intuitiva y entonces llega uno de usuario y ve una página como con 1000 botoncitos y cositas escondidas y uno, pero ¿por dónde lo genero? Entonces, ese tipo de cosas también pensando en la facilidad y en la usabilidad del sistema, la debemos contemplar.
Tenemos aquí también unas pruebas de caja blanca, entonces en esas pruebas de caja blanca, ahí sí se nos permite a nosotros ver el código. Entonces nosotros estamos interactuando, haciendo unas pruebas sobre secciones de código y allí podemos estar estableciendo o diseñando unas pruebas particulares. Por ejemplo, nuevamente con un procedimiento que están construyendo en base de datos y que imaginémonos que es un procedimiento que genera masivamente inscripción de estudiantes a un curso. Entonces va a tomar muchos estudiantes, los va a asignar a muchos cursos de acuerdo a unas reglas de negocio y eso es un procedimiento en la base de datos que alguien se inventó. Entonces pues yo voy a probar como tal el procedimiento, pero en la vida real el procedimiento va a tener una interfaz, una ventanita, una página donde alguien no va a invocar, pero a mí me permiten llegar a ver a nivel de detalle el código del procedimiento, entonces hasta puedo entrar a ver el código, ver qué secciones tienen allí programadas, si tengo un if, qué valores tiene, si por ejemplo está validando si estudiante es de primer semestre, entonces escribir máximo tantos cursos, tantos créditos, ya viendo secciones de código yo puedo hacer esas validaciones también en mis casos de prueba. O pruebas asociadas al cambio. Por si yo hice un cambio, entonces que no, ese cambio no me afecte lo que ya venía funcionando, porque eso también pasa frecuentemente. Entonces a veces se ajusta una cosa y pues sale un error en otra parte que no se había considerado. Con esos tipos y niveles de pruebas en mente, ¿no? Los niveles de lo particular a lo general. Y esos tipos de pruebas que prácticamente me están diciendo o caja negra o caja blanca o funcionales, no funcionales. Entonces ya puedo pensar que voy a diseñar pruebas. Entonces, ¿a qué nivel y qué tipo de pruebas voy a hacer? El primer grupo de pruebas que nosotros podemos hacer, porque a veces, como a nosotros siempre nos han enseñado que los procesos de software llevan análisis, diseño, pruebas, a veces nosotros de programación y pruebas pensamos que hasta que esté el producto como tal, podemos ejecutar pruebas, pero no es tan cierto eso porque nosotros podemos ir trabajando sobre pruebas que tenemos. Podemos ir diseñando las pruebas estáticas o ir viendo la documentación que existe como tal de ese software y que nosotros nos permite como ir pensando, voy a diseñar tal prueba, esto es lo que tengo que hacer, ¿listo? Entonces allí lo que nosotros vamos a verificar es, por ejemplo, las especificaciones. Nosotros primero deberíamos estar viendo eso. O sea, puede ser que el desarrollador me diga, allá, Paola, yo ajusté tal cosa, entonces usted tiene que probar y pues sí, pero también yo quiero ver el documento de casos de uso, la historia de usuario, el requerimiento como tal, como para ver, porque puede ser que a veces nos pasa a nosotros cuando programamos que omitimos alguna parte o no leímos bien el requerimiento y a veces el analista de pruebas dice, pero esta parte no la vi implementada. Entonces, por eso es bueno que todos leamos la parte de requisitos, tanto funcionales como no funcionales, como de negocio. Esas especificaciones también nos sirven mucho a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como somos los analistas de pruebas, nosotros como o analistas funcionales, como vamos a estar más cercano al cliente que incluso el mismo equipo de desarrollo, tenemos que entender muy bien ese negocio en qué consiste en el que vamos a probar ese contexto. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a hacer pruebas para un sistema que lleva las notas y la carga académica en una universidad, pues tengo que entender cómo es ese proceso, cuál es la dinámica y tengo que entenderlo muy bien a nivel de negocio. Porque pues yo voy a hablar con el usuario final y él me va a manifestar unas inquietudes, de ahí la importancia que nosotros también tengamos claras las especificaciones. Casi que tengo que hablar la terminología del usuario cuando soy el de pruebas, el funcional, cuando tengo que interactuar con usuarios finales, claro está. Entonces, por ejemplo, si mi usuario final es un médico y le estamos haciendo un sistema que le agende, que le guarde información de pacientes y diagnósticos y demás, si yo soy la persona encargada de probar ese software, seguramente tengo que hablar con el médico y entenderles un contexto. Y cuando el médico me diga es que cuando viene un paciente a consulta, mi secretaria va a generar aquí un nuevo registro en historia clínica, va a hacer una evolución y bueno, una evolución, ¿qué es eso? Entonces nos toca hasta aprender la terminología propia de nuestro usuario, ¿listo? Entonces ahí importante también nosotros por eso ver los requerimientos y demás información que tengan. Hay que leer también para que nosotros como funcionarios tengamos argumentos.
tanto para hablar con el equipo de pruebas de desarrollo, también como para hablar con el cliente final, porque ahí como analistas funcionales, digamos, una cualidad que nosotros debemos desarrollar mucho es esa capacidad de diálogo, tanto hablada, así de decir que me siento aquí en una reunión y digo tal cosa, como escrita, porque todo lo que nosotros reportemos a desarrollo, todo lo que nosotros documentemos en un error tiene que ir muy bien especificado y no solo la pantallita, no, error, pantallita. Porque pues si yo soy el que estoy programando y me mandan la pantallita, digo, pero ¿cómo generó ese error? Porque seguramente, por ejemplo, yo como desarrollador programé que cuando leí en el evento clic, entonces empiece a sugerir palabras, pero mi desarrollador está haciendo, el de pruebas, mi compañero de pruebas está haciendo por allá mediante teclado, alt tab. Entonces no se le generó. Entonces, por eso nosotros tenemos también que ser muy buenos a nivel de comunicación para comentarle los errores al equipo de desarrollo. Entonces veíamos que podemos hacer o ir pensando en esas pruebas desde el punto de vista de especificaciones, desde historias de usuario, también las especificaciones de diseño de arquitectura, ¿no? Entonces, si ya hay modelos UML, el modelo entidad-relación, diferentes diseños de arquitectura, yo ya me hago una idea de cómo está construido el software, ¿cierto? Entonces, qué interesante, por ejemplo, si yo tengo los modelos de clases, o el modelo de la base de datos, no, entonces aquí dice que este sistema, esta tabla de contraseñas de usuario va a guardar un histórico de las contraseñas que el usuario va cambiando. ¿Será que, o un histórico, por ejemplo, de la vida académica de los estudiantes? Entonces, que quiero ver el histórico de notas de Dyson, entonces, si habrá una tabla histórica donde me diga qué estaba viendo hace 3 periodos académicos, seguramente en alguna parte la debo ver para algún reporte. Entonces, toda esta parte de cómo está construido y definido el diseño me puede aportar mucho para esa labor. Inclusive a veces nosotros podemos leer el código que hay, por ejemplo, en productos existentes y lo que van a hacer es un ajuste como tal al sistema y allí entonces leyendo el código puede entender tales cosas. Esto fue lo que ajustaron. Mire que esto está guardando aquí en tal tabla. Cuando haga la prueba que necesito ver en la base de datos si almacenó eso allá. Entonces ahí va también la lectura que yo haga de código de productos existentes. Fíjense que aquí no como tal, en todo esto no estoy ejecutando como tal el software, porque hasta ahora estoy leyendo la documentación que hay y como preparando con eso mi diseño de pruebas. Puedo ver otros productos de prueba. Por ejemplo, si estamos ajustando una funcionalidad que ya existía, entonces a alguien de pronto antes que yo lo probara, alguien ya debió haber hecho un caso de prueba, entonces voy a ver qué probó mi compañero y a ver si se mantiene o tengo que modificar. Este es un documento donde diseñamos la prueba y nosotros pues lo vamos a elaborar en la siguiente actividad. Puede ser que yo tenga listas de chequeo, eso es una lista de verificar que el sistema guarde aquí, verificar que genere verificar que genere tal cosa, entonces esas son las listas de chequeo. O procedimientos, ¿no? O sea, en el procedimiento en el sentido de que para parametrizar la generación de horarios académicos, entonces primero ingrese como administrador, segundo haga tal cosa, entonces esos procedimientos también me pueden servir para mi diseño de pruebas. Puedo también ver otros modelos diferentes a los modelos UML y son, por ejemplo, los modelos de procesos, porque aquí pues nosotros estamos hablando en modelos más técnicos, más de nosotros, los de software. Pero en estos modelos de procesos ya estamos hablando como tal, cómo es el proceso. Son modelos que manejan sobre todo los ingenieros industriales y las áreas de proceso de la organización. Y allí en esos modelos de procesos, por ejemplo, si estamos mirando un sistema de compras, entonces el proceso me dice agregar producto al carrito, verificar en stock el producto, verificar si el envío para la ciudad sale, ¿no? Entonces, si sale o no sale, por ejemplo, en unas pruebas que de humo creo que era eso en el que decía, y entonces yo verifiqué para mi zona horaria, para mi zona geográfica donde estoy, no me aparece mi sitio de residencia como tal. Entonces, todas esas cosas, fíjense que en el modelo de procesos podría decir esa parte de verificación del lugar de residencia del destinatario del producto, si la hace, no la hace, etcétera. Y manuales de usuario, la documentación donde
que pueda existir previa de un sistema similar, del sistema que estoy construyendo, todo eso me sirve y toda esta documentación de diagramas, modelos, otros casos de prueba previos me sirven para ir pensando cómo voy a hacer yo mi diseño de pruebas. Inclusive en una labor muy juiciosa de pruebas, cuando mi analista de sistemas ya generó la especificación y los casos de uso, yo ya podría con esos casos de uso irlos leyendo y decir, ah, voy a hacer la prueba así, 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 así. Debería ser el deber ser, pero a veces no se da. Inclusive desde la parte de requisitos, cuando se reúnen con el usuario, a nosotros como analistas de prueba deberían hacernos partícipes de esas reuniones. No siempre lo hacen en las organizaciones, pero debería ser. ¿Por qué? Porque pues yo puedo escuchar de la fuente propia de la necesidad del usuario, me está contando, necesito que mi sistema haga tal y tal, y yo ya sé como analista de pruebas, o sea que me toca probar tal, porque seguramente tal cosa necesitan generar de allí. En esas pruebas estáticas, que son pruebas sobre documentación, yo ya puedo ir pensando en mi diseño y ir escribiendo esto es lo que tengo que probar. ¿Listo? En esas pruebas estáticas, además de las pruebas como tal con el software en operación, existen unos tipos de revisión que yo voy a generar allí. Entonces hay una revisión informal donde yo le digo a un compañero de grupo, le puedo decir aquí a Katy, le puedo decir, ay, oye, hazme un favor, revísame este código que tengo acá, porque pues no sé si este diseño de pruebas, ¿qué más le pondrías tú? Yo estoy ejecutando a nivel informal, así charladito entre amigos, ¿listo? Guía, entonces yo ya hice, soy el que programó y le digo a Tomás, bueno, lo que toca probar ahora es que cuando el usuario ingrese aquí por la opción inscribir mis materias, entonces tal, tal, yo le digo qué cambio hice para que el compañero de pruebas lo ejecute. Una prueba técnica que es entre pares, ¿no? Entonces ahí sí ya estamos un poco más rigurosos, ya no es así como pruebe tal cosa, sino a nivel de pares estamos diseñando esas pruebas o puedo realizar también inspecciones de software y allá en la inspección sí o sí ya tengo que tener, por ejemplo, listas de chequeo, casos de prueba y ver el resultado. Puede ser que nosotros seamos parte del equipo de desarrollo o seamos una empresa externa que solo viene a probar, porque pues esa también es la dinámica. Entonces aquí en estas inspecciones, por ejemplo, tendríamos que ser más rigurosos porque tendríamos que ir en claro, estos fueron los errores que nosotros detectamos ahí a nivel de software. También tenemos diferentes técnicas para realizar esas pruebas, ¿no? Así como estamos haciendo pues pruebas informales a pruebas ya de inspección que son como más elaboradas, nosotros podemos hacer e implementar diferentes técnicas de revisión. Esas técnicas de revisión van desde el ad hoc hasta la perspectiva. ¿Cuál es el ad hoc? Mejor dicho, algo muy similar a las pruebas de humo que acabamos de hacer. Y entonces yo no tengo aquí en este momento un diseño estricto de la prueba, pero voy a navegar por el sitio para tomarme una idea general de lo que está haciendo, o por ese modo. Es una prueba rápida. Entonces es un primer acercamiento. Puedo tener listas de comprobación, lo que decía, otra manera de diseñar pruebas es que yo tenga unas listas de chequeo o de comprobación. Estudiante cuando se matricula, genera recibo de pago, le aparece en su sistema de tal cosa, de registro de notas, algo así. Entonces todo eso que tengo que verificar hace parte de una lista de comprobación como tal. Y yo las voy verificando. Puedo tener también escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Pues esos escenarios con los que nosotros a veces tenemos insumo, por ejemplo, para los casos de uso. Entonces hay un escenario en particular. Entonces el escenario consiste en que si yo voy a generar, por ejemplo, una factura, entonces que el escenario me valide cuando genere la factura, qué pasa si tengo varios pedidos, si me está validando bien la inclusión del IVA en esa factura, etcétera, etcétera. Entonces miro escenarios particulares. No, este producto no debe tener IVA, entonces ahora tendría que ver el escenario para los productos que no deben tener IVA en mi factura. Ok, pues tienen otro tipo de impuesto adicional. No, que en este tercer escenario resulta que mis sistemas para un restaurante ya no es solo el IVA, sino algo que se llama impuesto al consumo. Entonces ese impuesto lo voy a incluir ahí. Y todos esos escenarios son los que me permiten ir como cuadrando mis pruebas. Entonces uno para con IVA, otro sin IVA, etc. Pruebas basadas en roles.
En las pruebas basadas en roles, entonces yo lo que usualmente hago es, ya sé cuáles son los roles que pues vamos a tener en la aplicación. Seguramente habrá un administrador o un superusuario. Imaginémonos que nosotros estamos en un sistema similar al de nuestra universidad y hay un rol profesor y hay un rol estudiante y hay un tercer rol que se llama, por ejemplo, registro y control, por decir algo, y un cuarto rol que será el de la biblioteca. Y entonces todo, yo como analista de pruebas voy haciendo pruebas basadas en roles. Entonces, para el docente, entonces vamos a generar un rol que se llama, por ejemplo, o una prueba que se llamará crear foros, crear grupos, etcétera, etcétera. Y ahora pienso como estudiante, ¿qué necesito hacer en el sistema? Ah, entonces como estudiante voy generando tal y tal cosa. También puedo ir pensando como registro y control. Entonces allí como registro y control requiero tal y tal cosa. Y ahí pues entonces voy viendo de acuerdo a esos roles, qué escenarios, qué casos de prueba me van saliendo. ¿Listo? Otra opción es de la perspectiva. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de los roles? En esa parte de la perspectiva, entonces yo lo que hago es como ver de acuerdo a las diferentes, puede ser áreas de la organización, entonces de acuerdo al sistema, si tengo toda la información de los estudiantes, de acuerdo a la perspectiva de registro y control, ¿qué tendría que hacer el sistema ahí en una sección de matrículas? De acuerdo a la perspectiva de los reportes que sacan, por ejemplo, los líderes de programa, ¿qué debería hacer ahí? Entonces, miren, de acuerdo a la perspectiva de diferentes áreas de la organización, puedo ver también otros casos de prueba, de acuerdo a la perspectiva de qué necesitará el sistema, otra, no sé, el área, por ejemplo, de rectoría. Entonces, ahí, de acuerdo a esa perspectiva, yo también puedo generar otras pruebas, identificar por lo menos cuáles son las pruebas generales. ¿Listo? Hablamos de pruebas en mantenimiento y evolución de software. Imagínense que nosotros, en realidad, en la vida útil de software se estima que el 20% de la vida del software se fue en desarrollo. Y fíjense que nosotros, pues es en lo que más enfatizamos, ¿no? En todo el proceso de desarrollo, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, bla, bla, bla. Pero el 80% se va en mantenimiento de software. Es una cifra bastante alta, ¿no? Entonces acá también hay pruebas que tienen que estar siempre gestionándose porque si el 80% de la vida útil del software se me va en solo mantenimiento, pues esas pruebas también ahí tienen que hacerse muy bien. Esas son las pruebas que nosotros llamamos pruebas de regresión, porque entonces ya el software, por ejemplo, en la primera versión generó un error y nosotros, pues lo ajustamos, pero después más adelante puede ser que exista una normatividad que me cambie todo. Vamos a imaginarnos un sistema de salud. Entonces el sistema de salud ahorita con la normatividad vigente, el software de una clínica está generando una información X. Supongamos que existe una reforma en salud y ahora las clínicas no van a generar la información X, sino ahora tienen que generar información Y. Y entonces ahí ya yo tengo que hacer una prueba de regresión para eso que han modificado en el sistema no afecte lo que tiene que seguir funcionando. Esas son las pruebas de regresión. De lo nuevo que yo ajuste, lo nuevo que yo coloque, pues no dañe lo que ya venía funcionando. Esas pruebas de regresión entonces finalmente lo que me permiten garantizar es que el software sigue estable y que no va a generar por allá pues errores, fallos, ¿sí? Listo, esas pruebas de regresión las debo contemplar siempre que yo haga un ajuste, ver que todo lo demás sigue funcionando sin problemas, porque a veces pasa lo que les decía, que nosotros liberamos una versión y se dañó lo que necesitábamos o ajustamos o incluimos una nueva funcionalidad, pero entonces ahora sale error en otra cosa. Bien, en esas pruebas de regresión, entonces pues nos toca como estar pendientes que, como decíamos, si el mantenimiento del software es el 80%, las pruebas de regresión siempre nos tienen que garantizar que el software sigue en constante evolución. Fíjense que así sea que yo trabaje acá o acá, siempre necesita, si yo soy de prueba, siempre me van a necesitar acá, ¿cierto? Acá en la versión inicial que vamos a liberar y acá en la versión donde va a estar evolucionando el software. Siempre tengo que estar aquí y acá haciendo mi proceso de pruebas con mi diseño y demás. Bien, entonces como ya vimos que existen diferentes técnicas de pruebas y diferentes
niveles de pruebas y demás, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es planear el esfuerzo, que es lo que vamos a hacer en esta actividad. ¿Listo? Si yo no tengo un mapa que me diga aquí como en la imagen hacia dónde voy o cómo, hacia dónde me dirijo, pues finalmente el proceso de pruebas puede ser como, hagamos esto, ahí probemos de afán, ya tenemos que cumplir, sin haber sido rigurosos de planear. Todo en software debería planearse, y las pruebas no son una excepción. Para planear ese esfuerzo, que es lo que nosotros vamos a hacer cuando estamos en realidad ya frente a un software que nos han delegado probar. Entonces tengo que mirar cuál es el propósito de la prueba. Eso implica qué objetivos de la prueba, qué alcance, qué módulos voy a probar, cuáles no. Si yo creo, por ejemplo, yo digo, estos son los módulos que yo debería probar. Yo, o como el equipo de pruebas, pensamos que es eso, pero es lo mismo que creen los del equipo de desarrollo. Entonces resulta que el equipo de pruebas es Tomás y Patricia y Dayson fue el que programó y entonces Dayson dice, bueno, pues esos módulos que ustedes dijeron está bien, pero fíjese que también toca que prueben tal otro que lo tuve que afectar. Uy, no lo habíamos contemplado. Es lo mismo que cree la gerencia, porque esa es la gerencia de tecnología o el líder puede creer que nosotros vamos a hacer tal prueba y resulta que los objetivos que él tiene en mente son otros. Y después pues vienen los problemas. ¿Cuál es el producto a probar? Pues es una pregunta obvia para todos, pues sí, tal cosa, pero nuevamente, si es lo que tenemos que probar, ¿no? De pronto se nos queda algún componente por fuera, algún módulo por fuera. Tener claro qué hace el producto, que es lo mínimo que se espera ese producto, ¿no? Que entonces es un carrito y el carrito me permite agregar productos, eliminar productos, o sea, todos tenemos en claro que eso es lo que vamos a probar, ¿cierto? ¿Qué versión es? Porque de pronto, pues, es una prueba ya asociada a un mantenimiento de software y la versión no es la misma y yo, pues, voy a probar sobre una versión que es no es la última, entonces ahí viene el problema. Entonces, si es una nueva versión, o sea, esto es algo nuevo, nuevo que vamos a construir, un mantenimiento de algo que ya existía. Todo eso ya debería yo tenerlo pendiente o en mente cuando voy a planear. ¿Cuáles son los objetivos de calidad asociados a esa prueba? ¿Quiénes somos los del equipo de trabajo? Interesante conocernos. Y este también es un ejercicio ahorita para nosotros, compañeros. Entonces, ¿quiénes somos los del equipo de trabajo? ¿Dónde lo puedo contactar en la vida real? También en las empresas, ¿no? De pronto no todos estamos ubicados físicamente en el mismo sitio, sino estamos teletrabajando o de pronto eso implica que haya un usuario final que esté haciendo pruebas frecuentes conmigo. ¿De qué área es? ¿Cuál es su correo? ¿Dónde lo contacto si tengo dudas? ¿Dónde encuentro el software a probar? Me lo entregan a mí, está en un repositorio, yo lo descargo de un sitio, tienen aquí un sitio de pruebas en un servidor de pruebas y también tener en cuenta qué tipo de pruebas son, caja negra, caja blanca, voy a hacer funcionales, no funcionales, todo. ¿Qué recursos? ¿Cuántos somos? ¿Cuál es el tiempo que nosotros tenemos? ¿Qué riesgos puede haber y qué métricas asociadas? O sea, cuando, por ejemplo, métricas, nos interesa saber el número de casos de prueba que se ejecutaron versus el número de casos de prueba que hemos planeado, puede ser. Entonces, con todas estas preguntas en mente de los sitios que ustedes han seleccionado, porque pues ustedes ya por equipos de trabajo seleccionaron, allí podemos pensar en planear el esfuerzo, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para eso vamos a diligenciar el anexo 1, que ese anexo 1 pues finalmente nos está construyendo un documento que es el plan de pruebas de software con algunas componentes particulares, dando respuesta a esas preguntas que veíamos allí. ¿De dónde viene ese plan de pruebas de software? De la norma ISO 29119. Allí nos sugieren que debería tener un documento del plan de pruebas de software. Ese, pues como su nombre lo indica, es la planeación. O sea, que hay que describir actividades de prueba, ¿listo? Entonces, ¿qué actividades de prueba? ¿Quién es el equipo? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber quiénes son, cuánto vamos a gastar, qué es lo que vamos a probar y que todos tengamos claro. Esos son los módulos a probar. Y ahí sí, pues ejecutamos pruebas, ¿no? Bueno, tenemos una estrategia y un enfoque de la prueba, entonces ahí tendríamos que ver si nuestra prueba es analítica, o sea que vamos a analizar un factor. Usualmente esta se verifica mucho, o sea, vamos a probar de acuerdo a los requisitos de usuario. Puede ser que ya también necesite verificar respecto a riesgos, por ejemplo, en un sistema que implica una seguridad tremenda.
Si el enfoque es una prueba basada en modelos, entonces vamos a guiarnos por este modelo de proceso y así vamos a hacer la prueba. Si es una prueba metódica donde tenga una lista, si es conforme a un estándar que tiene la organización, si va a ser dirigida porque nos va a estar acompañando un experto, si es adversa a la regresión porque es un cambio. Entonces eso también nos sirve como para ver el enfoque de prueba. La más usual, por ejemplo, es verificar los requisitos y es la analítica, pero todas estas existen. Entonces, en ese documento que vamos a construir de plan de pruebas de software, nosotros vamos a decir cuáles son los objetivos de la prueba, qué riesgos encontramos, el enfoque que le vamos a dar de acuerdo a lo que vimos, quiénes somos, tanto recursos humanos como los recursos físicos, un computador, tal, qué actividades de prueba son las que se identifican de acuerdo a lo que el anexo nos dice. El calendario, que pues para nosotros va a ser este periodo académico de aquí hasta finales de mayo, porque en junio estamos sustentando, que estableceremos unas métricas, que después vamos a profundizar en eso, y hasta un presupuesto. Se podría, en la vida real, pues nosotros sí tendríamos que estar entregando presupuesto, ¿no? Tantas horas de un analista de pruebas que equivalen a tanto, entonces probar ese sitio vale tanto en presupuesto y se gasta tanto en tiempo, que es pues dejar así como claro qué es lo que vamos a hacer. En este calendario de pruebas, como nosotros también vamos a establecer de acuerdo al sitio que vamos a probar, vamos a decir, vamos a probar 3 módulos, el login, el módulo de agregar productos al carrito, por ejemplo, el de compras y uno de reportes, entonces tengo que mirar en la vida real cuando estoy planeando pruebas la prioridad, que es lo primero que debo probar, que es lo más urgente. Existen dependencias, o sea, por ejemplo, para todo yo tengo que estar logueado en el sitio, entonces si no hay módulo de login, no podemos seguir probando. Entonces ahí hay una dependencia. El primero entonces que debería probarse es ese, ¿cierto? Si hay pruebas de regresión, entonces también qué dependencias cuando estamos hablando de mantenimiento de software. ¿Y cuál es la secuencia más eficaz para probar? Es más efectivo probar en este orden, este módulo y este módulo. Y con esto pues nosotros podríamos establecer un calendario de pruebas. Como a nosotros nos toca estimar tiempos, entonces usualmente lo que hacemos es ver métricas de proyectos similares, cuáles son los valores típicos que siempre nos hemos gastado en probar, por ejemplo, un carrito en el sitio que nosotros siempre probamos, o un experto nos estima el tiempo y dice, no, para esto tiene tantas horas, el líder de proyecto, puede ser. Y otra cosa que se debe tener en cuenta es la gestión de la configuración. Pues digamos, en nuestro proyecto como tal, nosotros no vamos a manejar repositorios, pero en la vida real, en cualquier empresa de software, ya todo se maneja con versionamiento, ¿cierto? Entonces allí habrá una gestión de la configuración para que podamos tener nosotros una trazabilidad y ver las diferentes versiones que tenemos allí de los diferentes elementos de prueba. Todos esos elementos se deben identificar de manera única. Entonces le voy a dar un nombrecito al caso de prueba y allí de acuerdo a ese nombre del caso de prueba, entonces yo voy identificándolos como tal. Resulta que después que yo probé, encontré algunos defectos, allí los tengo que notificar como tal al equipo de desarrollo. En esa notificación, entonces, primero todo defecto que yo encuentre, cuando ya esté ejecutando mi proceso de pruebas, soy muy juicioso, lo voy registrando. Si la organización me sugiere una plantilla para ir registrando, un Excel, un sistema, yo voy registrando allí, si no, pues yo organizo también mi documento Word para después informarle al equipo de desarrollo que encontré. Cuando seguramente yo lo regrese al equipo de desarrollo y ellos hagan los ajustes, yo tengo que hacer un seguimiento para ver si eso que yo había notificado pues se ajustó o no, ¿cierto? Porque yo cumplí con notificar y espero que ellos lo ajusten. Hay que tener cuidado con los falsos positivos. ¿Cuáles son los falsos positivos? Los falsos positivos son, por ejemplo, que yo esté probando con datos que son erróneos, que están en la base de datos de pruebas y entonces yo, ay, generó un error, no sé qué. Resulta que era un dato erróneo que estaba por ahí, un dato basurita, como dicen por ahí en desarrollo, que colocaron para algo. O porque, por ejemplo, no está configurado el ambiente como debería ser y yo, error, y resulta que no era error. Me van a decir los compañeros de desarrollo, ah, lo que pasa es que usted antes tenía que haber configurado tal cosa, si no siempre le va a generar error. Entonces hay que tener cuidado con el
falso positivo. Pero aquí lo importante y la clave es que todo efecto se debe registrar y que debemos documentar muy bien todo, muy bien escrito, muy claro, para que quede evidencia de nuestra gestión también cuando nosotros trabajamos en pruebas. En todo proyecto puede haber riesgos de producto o de proyecto. Y pues nosotros aquí, cada uno de nosotros, vamos a imaginarnos un riesgo que podría presentarse. Por ejemplo, un riesgo de producto es que no satisface la necesidad del usuario. Eso sería gravísimo. Que después que haya un proceso de desarrollo y estemos probando, diga, no, eso no era lo que el usuario esperaba, pero pasa en la vida real. Y ahí se pierde dinero y se pierde tiempo y además pues estamos en problemas con el usuario porque toca rehacer todo. O porque no satisface las necesidades de calidad. Entonces, lo que comentábamos, puede ser que construyamos el software que esperábamos, pero finalmente ese software no es tan usable, no es tan fácil, no es tan intuitivo y entonces nadie quiere usar ese software porque no lo entiende. Y para el proyecto, entonces podemos también verificar que hay un efecto negativo que no me permite cumplir con los tiempos. Por ejemplo, el equipo de desarrollo no entregó a tiempo, no pudieron configurar algo, entonces todo eso me va a retrasar a mí. Listo, muchachos. Con este panorama, entonces nosotros vamos a hacer la planeación de toda la parte de los sitios que hemos escogido. Entonces aquí que se sugiere, muchachos, se sugiere que ustedes al interior del equipo pues verifiquen qué sitio van a trabajar. Lo segundo es que vamos a pensar en los posibles casos de prueba, o sea, vamos a identificar por cada uno de los módulos del sitio. Entonces, si somos tres, vamos a decir, vamos a trabajar sobre una tienda aquí que se llama, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces, uno de todos va a probar el login porque ese siempre pues tiene dependencia con los demás y otros dos compañeros se solicitan otros dos módulos. Y con esos otros dos módulos vamos a identificar 5 posibles funcionalidades que yo voy a identificar. Entonces, en el login, registrarme con Google, registrarme con Facebook, crear una nueva cuenta con usuario y contraseña, recuperar mi usuario y contraseña, y ahí ya van 4 funcionalidades y ustedes allá miran cuál es la quinta y así. Eso nos sirve para ver, hacia manera general, si el sitio que seleccionamos, si nos sirve a todos, si podemos probar. Y en este momento es válido que cambiemos de sitio si vemos que no cumple con algunas de las características. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van a verificar. Y de acuerdo al anexo 1, pues yo también les voy a estar aquí asesorando. Vamos a ir pues nosotros verificando lo que nos piden en el anexo 1 para hacer esa planeación. Se sugiere, muchachos, que trabajemos muy juiciositos en equipo. Ya les dije, pues esto nos facilita a todos como tal el poder trabajar efectivamente. Si no, pues aquí lo que vamos a hacer ya es que el compañero que no participe ahorita prontamente, pues finalmente va a quedar como pues fuera del equipo, ¿cierto? Porque pues nos atrasa a todos, entonces les recomiendo que participen activamente, que estemos aquí pues pilas todos a participar, que ustedes creen un grupo en WhatsApp para gestionarse o en Teams, como prefieran, para gestionar la comunicación entre ustedes. Y esto pues por parte de la actividad. En la segunda parte, y por aquí ya veo a mi invitado, que es Diego, pues quise que Diego participara con nosotros porque en esta parte del diplomado, nosotros siempre invitamos a alguien que ya esté en la vida real y en el sector productivo para que nos cuente si todo esto que estamos aquí viendo, si es, no es, se parece a lo que nosotros tenemos. Entonces, pues Diego, buenas noches, bienvenido al diplomado. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos súper bien. Diego, bienvenido. Bueno, aquí nosotros todos estamos en el diplomado, les contextualizo, Diego. Solo voy a decir una cosa y dejo que él se presente. Diego es también un ADista, entonces pues tiene también nuestra impronta, por decirlo así. Diego también vio el diplomado hace ya un par de años por aquí, entonces Diego ha ejercido mucho en toda la parte de pruebas de software y pues no, nos gustaría escuchar tu experiencia, Diego. Preséntate, cuéntanos qué has hecho, quién eres, dónde estás ejerciendo. Ok, bueno. Pues bueno, les cuento pues acerca de inicialmente el de la parte de la universidad. Pues yo he estado
yo terminé el diploma, la tecnología en desarrollo de software y pues realicé el diplomado en pruebas de software, que fue como el punto clave que me ayudó a dar ese giro a la parte de pruebas, porque pues inicialmente venía trabajando, mi primer trabajo en la parte de sistemas fue pues primero que todo reparando computadores, ¿sí? A domicilio. Después en un call center en la parte de soporte técnico. Y pues empecé por infraestructura y todo ese tema. En una de las empresas donde tenía que hacer despliegues, fue donde pues me empezó a llamar un poco la atención como probar que lo que estaba haciendo quedara bien, porque nos daban el paso a paso y eran muchísimos despliegues que había que hacer. Después de eso, continué con la infraestructura, pero me di cuenta que no me gustaba esa área de la parte laboral. Además de que pues es demasiada la competencia que hay, a mi modo de ver, ¿no? Y yo dije, quiero hacer un giro porque pues bueno, no sé si desarrollo o qué otra cosa parecía, pero quiero hacer algo diferente. Entonces surgió esta parte de pruebas de software. Y de ahí en adelante pues empecé la primera empresa en la que trabajé relacionado con el tema, tenía que hacer, bueno, mitad y mitad, parte de infraestructura porque venía con eso, y la otra pues empecé no sabía que eran casos de prueba, con un script y bueno, dele clic a esto, ahora tal, tiene que aparecer tal cosa, tal mensaje, ¿sí? Yo pues bueno, simplemente lo hacía porque pues era lo único que tenía que hacer y me pareció interesante porque era como conocer el funcionamiento en detalle de una aplicación. Ok, si yo le doy esto, la respuesta es esta, ¿sí? Ya en otra empresa eh, donde trabajé en outsourcing, antes de que viniera la pandemia, allí pues pude estar rodeado de muchísimos ingenieros industriales. Entonces ellos son expertos en el tema de procesos y pues ellos hacían pruebas. Entonces yo me le pegaba mucho a ellos como para entender esa parte, ¿sí? Porque pues de pronto en ese momento no era mi fuerte, no lo había tal vez aprendido hasta el momento en algunas de las materias de la universidad, pero ahí fue donde yo dije, oiga, sí, esta cosa me gusta, ¿sí? Me pareció interesante ver aplicaciones bancarias, de temas hipotecario y todo eso. Y sin embargo llegó el punto en el que vi a mis compañeros industriales un poquito quedados y donde dije, menos mal soy de sistemas. Bueno, vamos a programar un script en Python. Entonces mis compañeras, eran dos compañeras, ¿y qué es esa vaina? ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo así? No, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos van a poner a programar? No, no, tranquila, eso no es programar. Consultamos a los desarrolladores porque pues allá se utilizaba mucho lo que es las metodologías ágiles y pues se utilizaba la herramienta Azure DevOps. Entonces, a través de esas metodologías y a través del Scrum, todo eso combinado, ¿sí? El daily, las reuniones diarias, todos esos temas, empecé pues como a coger dirección y decir, oiga, sí, listo, ya estoy encaminándome por donde, por donde quería. Y cuando había que hacer algún escrito, alguna cosa, pues yo le entendía y les explicaba. Y era pues un intercambio, ¿sí? Entonces ahorita muchos se están volcando hacia la industria de lo que es los sistemas, la ingeniería de software. Actualmente, donde ya pues va a cumplir más o menos unos 3 años, 4 años más o menos. Actualmente pues me desempeño como analista funcional y eh, hay pues dos proyectos grandes en los que me encuentro, más que todo en uno que es de logística de 472. Entonces, la diferencia es gigantesca con el otro que tiene que ver con seguridad ciudadana, temas de las cámaras y todo eso. Y es que con 472 son muchísimos módulos
La aplicación pues no es así que salen las ventanitas bonitas y los mensajes chéveres, no. Es una aplicación de escritorio así a lo rudo, la ventana gris, con muchos menús, submenús, y usted debe entender la lógica, las reglas de negocio, ¿sí? Nada más. Aquí pues no es solamente es, si yo solo hago pruebas hasta reventar el software, no. Muchas empresas en este momento, como en donde yo estoy, lo que hacen es, yo le llamo así analista funcional full stack, porque uno hace de todo, ¿sí? Entonces tiene que hacer parte de bases de datos en MySQL, en SQL Server, tiene que, me pusieron un curso también de Udemy de experiencia de usuario con Figma, hacer mockups, también a redactar requerimientos, hacer levantamiento, historias de usuario, casos de uso. Todavía no me han puesto diagramas porque pues no hay tiempo, porque son muchas cosas y todo lo que hay que saber acerca de las reglas de negocio, sobre todo pues estar muy pendiente con el cliente de lo que quiere, pues es que uno pueda pues como estar ubicado y tener desarrollar una atención muy, ¿cómo lo digo? Bueno, muy grande, no sé, mucha atención, ¿sí? Al detalle, ¿sí? Que son unas características que, por ejemplo, cuando usted lo van a entrevistar para un cargo como estos, es necesario que usted lo tenga y lo demuestre, ¿sí? Como esa atención al detalle, porque pues uno empieza como analista. Normalmente pues es un cargo que antiguamente se le llamaba analista de negocio, ¿sí? Pero ahorita pues es analista funcional o tester y todo eso, pero pues uno debe saber de todo, ¿sí? Y pues lo chévere es que pues de una empresa así donde uno le toca hacer de todo y está hasta el techo de trabajo, es que aprende muchísimo. Por lo menos todo lo que aprendí en el diplomado me sirvió para empezar a generar cambios. Ahora, por el otro lado, bueno, aquí que son muchísimos módulos y aprenderse muchas pantallas por dónde queda cada cosa, también por el lado de seguridad ciudadana, entonces es algo muy técnico, temas de investigar, que bueno, que estos protocolos de streaming, de grabaciones, RTCP, no sé qué, OnBeef, etcétera, ¿sí? Ya almacenamiento y bueno, muchas otras cosas, pues ya son desafíos más técnicos, ¿sí? Entonces le dejan a mucha la imaginación y ahí fue donde yo empecé a ver que me gustaba hacer los mockups, porque para mí eso era un mundo completamente, yo decía, no, eso es de los diseñadores gráficos y yo pues no, pero fue aprender esa herramienta Figma, que es gratis, y pues me parece chévere porque pues es que la aplicación no solamente por el backend que funcionando, sino que en el frontend sea bonita la interacción, sea coherente, que el botón que yo presiono funcione como es, ¿sí? Y muchas veces en la parte de los requerimientos del usuario, el usuario pues, el cliente, normalmente pide unas cosas y uno se las debe presentar pues según lo que pidió, ¿sí? También puede sugerir mejoras o cosas donde uno dice, no, si es una aplicación como la de 422, que es parametrizable, mire, hasta aquí llega, ¿sí? Y uno le dice, pues, hasta ahí le puedo ayudar con esto. Uno hace las sugerencias y ya pues el cliente se dará cuenta si le sirve o no le sirve. ¿Mm? Entonces, por ese lado, son muchos los desafíos que hay, porque pues es uno ser bastante, eh, se me fue la palabra, bueno, la palabra, el término técnico, pero es como ser muy polite, sí, coloquialmente hablando, al momento de dirigirse al cliente, ¿sí? Porque estamos negociando que un proyecto, unos requerimientos, y eso va plata por medio, va tiempos de desarrollo, tiempos de pruebas, y son cosas que uno pues, también aprende a medir en los proyectos, ¿sí? También a veces lo ponen a uno a que, bueno, listo, hay un nuevo proyecto con el cliente.
Entonces, redactemos un proyecto entre todos. Yo trabajo remoto, 100% remoto desde la pandemia, ha sido genial. ¿Qué desafíos también han habido? Pues bueno, cuando se trabaja remoto, uno muchas veces al principio como que no se halla. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Se desespera, se distrae, pasa un pajarito y uno como que, ¿sí? Y se da cuenta que está corriendo el tiempo y, ay, tengo que entregar estas pruebas, este análisis, tengo que leer, pero es algo de dedicarle esfuerzo, esfuerzo, y pues, por ejemplo, algo que de verdad que le agradezco mucho a la universidad en la metodología, y es lo de esta parte de las guías, la rúbrica, porque mire, si usted como analista funcional o de requerimientos sigue las instrucciones, las interpreta bien, hace bien el trabajo, le califican bien, ¿sí? Funciona, usted dice, miércoles, entendí. Y eso es lo que usted más necesita en este y en muchos otros trabajos, pero mucho más en este, porque se supone no, uno, como analista funcional, los requerimientos, es el que más sabe del negocio, es el que más información tiene, y pues está para apoyar al equipo de desarrollo en que, bueno, listo, esto sí se puede, esto no se puede. Estos errores salieron por este motivo, porque las reglas de negocio van así, ¿sí? Pues obviamente uno sabérselas todas es muy complicado, pero pues bueno, eso es con el día a día que uno va aprendiendo. Adicional que actualmente, pues a nivel personal, yo soy casado, mi esposa también trabaja desde la casa, excepto 2 días. Tenemos un hermoso bebé de 8 meses. Gracias a Dios nos ayuda una persona a cuidarlo en el día, pero ya pues cuando se extienden las reuniones, entonces está uno ahí con el altavoz en el portátil, y con el bebé ahí, ¿sí? Tratando de poner cuidado a alguna reunión, alguna cosa así. Entonces, pues los que en este momento tengan hijos, madres cabeza de familia, padres, no sé, se puede, de verdad que se puede, ¿sí? Con esfuerzo, con apoyo. También uno levanta la mano, porque cuando estaba, antes de graduarme, pues mi papá pues tuvo una situación de salud muy, muy, muy compleja. Él vive en Neiva y pues vino a que lo estuvimos cuidando. Entonces pues era ayudarlo con sus citas médicas y venir a responder por la universidad. No estaba trabajando en ese momento. Pero entonces sí, eso se puede. Esa es la invitación a que usted pueda sacar su carrera adelante, su título, que pueda aprender, que esto no solamente es porque, ay, no, ya quiero mi cartón y chao, porque es que necesito plata. No, que su motivación sea la mejor, que sea dar su granito de arena, ¿sí? A lo que pueda aportar en esta sociedad como una IS. Muy interesante, Diego, todo lo que nos comentas, y pues está en bonita experiencia de pruebas. Me gustó mucho un término que tú dices, y es ser un analista funcional full stack, que tengo que saber de todo. Entonces tengo que saber un poquito de base de datos, tengo que saber de programación, tengo que saber de interactuar con mis usuarios, tengo que tener la capacidad de analizar, de ser detallista, etcétera. Desde tu experiencia, ¿qué características deben tener los buenos analistas funcionales? Que tú digas, Bueno, estas son lo principal, todos deberíamos ser esto y esto y esto. sí, la atención al detalle, saber escuchar, comunicación asertiva. Ese era el término que estaba buscando. Básicamente eso, sí. Diego, nosotros estábamos viendo algo que alguna vez tuviste en el diploma, y era esa psicología de pruebas, donde decíamos interactuar con el equipo de desarrollo a veces no es tan fácil, porque a veces pues existe como el desarrollador que no le gusta que le devuelvan las cosas, que se lo toma personal, ay, pero otra vez Diego, pero ay, qué pereza, me asignaron ese funcional, a mí no me gusta con él porque todo me lo devuelve, etcétera. ¿Cómo debe ser esa interacción, o cómo has visto tú desde tu experiencia que es esa interacción precisamente con el equipo de desarrollo? Bueno, sí, inicialmente, pues en otras empresas ha sido que uno les dice a alguien como que,
¿cierto? Pero ahí es donde uno trata más que ponerle el bug ahí en la aplicación y que se llene su tablero y que llegue y se pare al puesto de uno, pero ¿usted qué le pasa? ¿Sí? Es uno ir allá y decirle, venga, Vallejo, hágame un favor, lo que pasa es que necesito que me colabore con esto, consiste en esto, ¿sí? Todo bien, es que pues para sacar adelante estas pruebas. Pues él, bueno, listo, sí, listo, deme unos minutos y ya. Es mejor, bueno, si uno está trabajando presencial, basta y puede estar allá, ¿sí? No sé, si quiere le lleva un cafecito, alguna cosa así, y va como rompiendo el hielo. Pero si está trabajando remoto como yo, es uno saber escribir los mensajes o en una llamada, ¿sí? Inge, hágame un favor, es que tengo esto, tengo esta situación, si por favor me puede colaborar, ¿sí? Por el chat, carita feliz, alguna vaina así, sí, eso ayuda, o una risa, o un jajaja, ¿sí? Porque yo he aprendido eso con uno de mis compañeros que es así todo extrovertido, y me quitó como la prevención que yo venía con los desarrolladores. Hay otros que de pronto, yo no tengo tiempo, no sé, y uno pues, bueno, listo, todo bien, gracias, y no busca por otro lado. Sí, bueno, eso que también dices es importante. Y por ejemplo, ya de cara al usuario final, porque tú también nos hablabas, ya cuando toca con usuarios finales, ¿cómo debe ser esa relación desde nosotros como analista de pruebas? Considero que primero que todo una relación de respeto, porque muchas veces el cliente pues se sale de casillas. Esto no me funciona, no es lo que pedí, sigue fallando. Entonces uno lo escucha. Lo primero es escuchar, que se desahogue, hay que se haga su catarsis. ¿Sí? Y después de eso uno debe tomar notas. Yo tal vez no tenía esa costumbre porque pues a mí me gustaba más cuando de pronto hay muchas cosas que no entiendo, como agarrar el contexto y bueno, listo. Y uno pues tomaba nota de algunas cosas, pero no, en este momento, a este nivel, es bueno coja un blog de notas y anote. O coja su cuaderno y, sí, señor, ajá. Siempre es andar un tiempo, el tiempo es valioso, entonces hablar con la persona, mira, puedo agendarte para tal día, tal hora, listo, tienes tiempo, ok, ya. Es la manera de uno como sobrellevar eso. Cuando vienen ese tiempo de confrontación de que esta no me funciona y se ponen bravos y mejor dicho, entonces sí, claro, con mucho gusto, mire, yo ya le colaboro, voy a hablar con el desarrollador, voy a hablar con el de proyectos y esto, bueno, con quien sea necesario, y vamos a escalar el caso y estar dándole como esa retroalimentación y no esperar a que esté uno puyándolo, ¿sí? Aunque hay veces que uno está hasta el techo de trabajo y lo están uno llamando y uno, ¡ay! Pero cara de punqué y sí, señor, con mucho gusto. Diego, si yo por ejemplo estoy acá, como en este momento están todos nuestros compañeros en sala y escuchándote y digo, ay, qué chévere, a mí como que me gusta eso, porque pues me gusta como la calidad de software, programación pues como que no, pero la parte de pruebas siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo empiezo en ese mundo? Por ejemplo, ¿cómo preparo una hoja de vida? ¿Cómo me preparo para la entrevista? Cuéntanos tú desde tu experiencia ¿cuáles son los siguientes pasos si quiero empezar y obtener mi primer trabajo como analista funcional? Bueno, pues les doy mi secreto. Hay una página, perdón, un sitio en YouTube, se llama, creo que Consigue tu Trabajo, es de un señor puertorriqueño, algo así. Esos videos me sirvieron un montón, también tenía por ahí, no me acuerdo en dónde, un modelo de hoja de vida, y pues es necesario uno saber responder a lo que le están preguntando. Entonces, por ejemplo, si pues de pronto, no sé si le suene gracioso o no, pero si usted le preguntan cuál es su debilidad, usted no va a decir, eh, mi debilidad es el chocolate. No,
tiene que ver con el cargo, ¿sí? Que usted está, cual se va a presentar. No tiene que ver con otras cosas o con algo personal, ¿sí? ¿Cuál es su fortaleza? Entonces, muestra sus fortalezas respecto al cargo, porque pues usted ya estudió la vacante, lo que dice, y si puede colocar cosas parecidas a lo que piden en la vacante en su hoja de vida, ¿sí? Y lo puede sustentar mucho mejor, ¿sí? Yo por lo menos yo colocaba cosas en mi hoja de vida que se parecían un poco y pues me pone al nivel, ¿sí? Entonces, pues así fue como hice esa transición de infraestructura a pruebas. Entonces colocaba cosas parecidas. Son parte de los consejos que dice ahí en ese portal, en YouTube, ¿sí? Y pues obviamente prepararse, porque si uno no pasa la prueba técnica, pues no, nada, ¿sí? No está en nada. Hay personas que se quedan por eso. O que ponen todas esas cosas, dice, pero pues no tiene los años de experiencia, porque sí, es cierto que al día de hoy uno se va a graduar y le piden 3 años de experiencia, pero ¿de dónde sí? A ver, entonces, ¿cómo demuestra esos 3 años de experiencia? Porque usted tiene un portafolio, ¿sí? Porque conoce todos los tipos de pruebas, las sabe aplicar, hay sitios web donde usted puede empezar a aplicar esas pruebas, lo del diplomado póngale en práctica y le aseguro que le sirve. Eso le abre las puertas porque demuestra que está enfocado, porque hay gente que viene de otras áreas y tratan de demostrar que saben probar software y pues no, hay metodologías que uno dice, sí, o por lo menos está ubicado para que arranque y se le puede enseñar. Sí, eso también es verdad. Lo que tú dices del perfil y además también hay que incluir competencias blandas, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, facilidades de comunicación, además de todo el perfil técnico que nosotros queramos mostrar para hacer la hoja de vida más llamativa. Yo no sé de los compañeros de sala si alguien quiere hacerle una pregunta a Diego, aprovechen que lo tenemos acá porque pues finalmente es alguien que también recorrió nuestro camino y podemos decir, uy, y mientras ustedes piensan una pregunta, yo quería preguntarle a Diego, ¿cómo es hacer esa primera prueba? Porque siempre debe dar sustico. Una cosa es aquí nosotros haciendo pruebas de nuestros sitios y otra cosa ya un sistema empresarial que le digan a uno, bueno, va a probar y uno ahí, ¿qué tal se me haya un error? Que yo creo que es lo primero que uno piensa cuando está empezando pruebas. Pues bueno, lo primero es uno estar relajado, disfrutar del momento. Pues a mí, a modo de chiste, a mí me gusta decir que yo trabajo, a mí me pagan por criticar el trabajo de otros. Sí. Entonces, la primera aplicación que probé fue la del tema de seguridad ciudadana. Pues yo no tenía idea de qué era eso de que cámaras de video y que el streaming. Entonces, la prueba exploratoria y saber hacer un deck de pruebas. Cuando listo, uno le suelta en la aplicación, listo, este es el link. Entonces uno comienza a presionar aquí este link, ¿qué hace? ¿Qué hace? Por lo menos la primera prueba que hice con lo del 472, las primeras, pues estaban sorprendidos porque encontré bugs muy antiguos. Y me decían, pero bueno, tomemos nota y después los corregimos, pero pues es lo del desarrollo, puntualmente. Ese es el susto más que todo, que uno de pronto esté probando lo que no es, pero no es así. Y tampoco hay preguntas tontas, ¿sí? Todas las preguntas son válidas. Entonces sí, pues si uno no sabe, pues uno pregunta, venga, ¿y esta funcionalidad qué hace? Hace esto, esto, esto. Ah, bueno. Y uno se empieza a formular preguntas, las anota, pues para que no se le olviden, y las dice, venga, ¿y si hago esto, esto, esto? Muchas veces no es por ahí, no debería, y pues es donde uno concluye, bueno, puede ser una sugerencia, una mejora, ¿sí? Y las va anotando. Eso le da puntos a uno. Esas sugerencias, oiga, sí, debería funcionar así.
No, pues muy chévere, muchas gracias, Diego. Yo no sé si alguien más tiene una pregunta por aquí, comentarios, sugerencias, compañeros, o están hoy calladitos. Están como tímidos estos muchachos. Bueno, Diego, muchísimas gracias entonces por acompañarnos hoy. Un consejo final que nos quieras dejar hoy en esta corta visita al diplomado. Bueno, pues mi consejo es que confíen en ustedes mismos, en lo que han aprendido, en lo que están aprendiendo. Hagan el mejor trabajo posible. Sean curiosos y que esa curiosidad los lleve siempre a mejorar lo que ya hay. Ahorita, pues, bueno, yo estoy cursando de ingeniería de sistemas, di continuidad a la profesional y estoy viendo una materia que se llama diseño centrado en el usuario. Al momento de definir la plataforma que íbamos a probar, fue complicadísimo escogerla porque pues habían varias restricciones que había que tener en cuenta. Sin embargo, pues una compañera, pues bueno, ya había sugerido, bueno, pues yo quiero probar YouTube, pues hacerle mejoras a YouTube. Y ella decía, pero ¿cómo así? Si YouTube, eso es Google, eso es perfecto, por eso se caracterizan. Pero la profe, eso lo escribió en el foro, la profe dijo, igual se pueden sugerir mejoras, ¿sí? O cosas que no, yo quiero que este menú se vea así y funcione de esta manera. Entonces, sí, no se quede callado, si no le dé pena. Eso. Muchísimas gracias, Diego, también. Complementando lo que dice Diego, muchachos, una parte es lo que Diego tal vez nos lo va a decir, una parte es lo que la universidad nos brinda. Nosotros aquí tenemos un tiempo limitado, lastimosamente, en todos los cursos, como tutores quisiéramos darle más. Otra parte ya es como el autoaprendizaje y en la empresa tomamos eso que nos dieron y nos toca amplificar ese conocimiento y magnificarlo y pues esa es la invitación que tal vez Diego ya nos la ha comentado a otro grupo, decía la universidad te da una parte, pero lo otro ya es como cómo yo me potencio como profesional para seguir siendo pues un buen profesional, un buen analista funcional, porque la universidad desafortunadamente todo no lo da. Entonces cuando cruzo la puerta a ejercer, pues ya veo otras cosas y otras habilidades que tengo que desarrollar. Por ejemplo, un curso de cómo negociar con un usuario nunca nos lo van a dar, pero toca aprenderlo en el camino, lo que dijo Diego. Un curso de cómo tratar con el grupo de desarrollo no me lo van a decir, pero esos tips que uno va aprendiendo, la carita, el hey, ingeniero, ayúdeme a tal cosa, pues todo eso también nos ayuda a ejercer muy bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este espacio que nos dedicas. Sabíamos que Diego venía a trabajar, tenía también por aquí una actividad académica, pero pues aquí ha compartido con nosotros su experiencia. Chévere pues ver cómo sigues evolucionando. Te felicito también porque pues cada día estás creciendo más como analista funcional y pues chévere ver unadistas como tú que ejercen y pues le ponen pasión a lo que hacen. Muchísimas gracias, Diego. Y a todos, pues, muchísimas gracias también por la participación en esta web. Entonces, pues, una feliz noche. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas Chao, chao. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.